Muy buenas tardes, hermanos. Espero que hayan tenido un día maravilloso, que hayan disfrutado como nosotros de este hermoso sol. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos siguen desde tantos lugares. Y pregunto, ¿te resulta difícil agradecer? La Biblia dice en Lucas 17, del 11 al 19, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Para entender bien lo que este pasaje nos narra, tenemos que pensar en la vida de aquellos leprosos, que era insoportable. En primer lugar, no existía cura para esta enfermedad y era además muy contagiosa. Por eso, estas personas eran forzadas a vivir fuera de la villa o aldea. La ley requería que se mantuviesen a distancia de las demás personas, y cuando el viento soplaba del leproso hacia las personas sanas, la ley establecía que la distancia debía ser por lo menos de 150 pies. Eran víctimas del rechazo de la sociedad en que vivían. Ni siquiera podían acercarse a sus familias, a sus hijos, a sus amistades. ¡Qué vida tan terrible! Aquellos hombres clamaron a Jesús desesperadamente y a distancia le gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús tuvo misericordia de ellos y los sanó. Y en el mismo instante en que la lepra desapareció, 9 de ellos, ansiosos por ser declarados limpios y por lo tanto volver a ser aceptados en la sociedad, continuaron su camino para mostrarles a los sacerdotes que ellos ya eran sanos y que podían vivir una vida normal. Ni siquiera les pasó por la mente aquel que había hecho tan precioso milagro en sus vidas. Sin duda, sus pensamientos estaban concentrados en el proceder de su futuro, y en sus corazones no había el más mínimo agradecimiento. Solo uno de ellos volvió donde estaba Jesús y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole las gracias. Entonces Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Casi podemos percibir la tristeza en estas palabras del Señor. Por último le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solo fue aquel hombre sanado de su enfermedad, sino que su agradecimiento lo llevó a recibir del Señor el regalo más precioso que un ser humano pueda recibir: la salvación de su alma. De 10 leprosos, solo uno mostró gratitud, el mínimo posible. Pero esto no debe extrañarnos. La falta de agradecimiento forma parte de la naturaleza humana. ¡Qué tristeza! En sentido general, todos somos malagradecidos en mayor o menor grado. ¿Cuántos de nosotros tomamos cada día unos minutos para decirle a Dios: gracias por mi vida, gracias por mi salud, gracias por mi trabajo, gracias por mi familia, gracias por tu provisión? En fin, gracias por todas las bendiciones recibidas día tras día, Señor. En esta vida nos suceden muchas cosas contrarias a lo que deseábamos o a lo que se suponía sería, pero en todos los casos debemos dar gracias a Dios, pues sus planes para sus hijos son planes de bienestar y no de calamidad. Como dice Jeremías, aún en los malos momentos por los que a veces pasamos, debemos ser agradecidos, ya que ellos son usados por el Señor para moldear nuestro carácter y mover las circunstancias para un final favorable a nosotros. A Dios le agrada que seamos agradecidos. Das gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros y para Cristo Jesús. Debemos darle gracias al Señor cada mañana al despertar
Gracias por su provisión diaria. Gracias por podernos llamarle Padre nuestro. Gracias porque Él conoce nuestras necesidades de todo tipo y las suple. Gracias por su infinita misericordia. Gracias por su amor. Recordemos cada día el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, por medio de la cual sabemos que pasaremos la eternidad junto a Él y seamos agradecidos. No solo seamos agradecidos con el que está cerca de nosotros, con la familia, seamos agradecidos con todos, como hermanos, unos con otros, como hermanos en Cristo, como hermanos de sangre. Debemos ser agradecidos. Nada ocurre por casualidad. Dios todo lo tiene programado. Vamos a orar. Padre Santo, te ruego perdones mi ingratitud, me ayudes a vivir consciente de todas las bendiciones que recibo diariamente y que de mi corazón salga un constante agradecimiento que llegue hasta tu trono de gracia. Esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Los dejo en compañía de nuestro amado pastor John Jairo. Muy buena tarde. Amén. Ya casi noche. Amén. Gracias. Amén. Muy buenas tardes a todos, hermanos. Dios los guarde, los guíe, los provea, como siempre lo ha hecho y ha permitido que suceda en nuestras vidas. Hoy presento excusas porque no salimos a la hora que era, hubo un inconveniente, no lo pude resolver a tiempo, pero bueno, aquí estamos. Y de todos modos, pues la palabra de Dios nunca llega tarde y nunca se devuelve a Él vacía, dice la palabra de Dios, dice Él mismo. Y bueno, dándole gracias a Dios porque han sido muchas cosas favorables. Y siempre si nos enfocamos en ver cómo es la vida en el Señor, pues vamos a encontrar cómo Él nos bendice. Y aprenderíamos a vivir entonces esta vida conforme al amor de Dios. Y es tan importante, hermanos, entender esto. Y por eso quiero hoy, después de que hemos venido hablando mucho sobre conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas y la manera de hacerlo, de vivir una vida que tenga un propósito real y sólido, porque de otra manera, pues tarde o temprano, en la vida de las personas llegará ese momento inevitable, ese punto donde la insatisfacción, donde el agotamiento nos va a llevar a preguntarnos la razón de nuestra existencia en este mundo. Como les decía el domingo pasado, pues creo que todos pasamos por esa etapa tarde o temprano. Y no importa el estado económico, social, político, lo que sea, geográfico, todos en algún momento nos vamos a encontrar con cuál es la razón de mi existencia. Y entonces podremos concluir, y espero que después de esta enseñanza podamos entender que Dios tiene un propósito mucho mayor que el simplemente existir y vivir cada día y enfrentarnos a cada día como viene. Hay algo mucho más allá, hay un incentivo, hay una motivación que nos ayuda a vivir y de eso se trata, de que lo aprendamos, porque nada de lo que vemos, de lo que existe en este planeta puede jamás superar y otorgar la plenitud que solamente la presencia de Dios otorga en la vida de las personas. Entonces, como les dije, nosotros no fuimos solamente creados para existir y disfrutar la creación, sino que hay un propósito más allá de lo que cada día nosotros podemos experimentar, bueno o malo. ¿Amén? Por lo general, pues ahora último estamos experimentando muchas cosas negativas sin importar si hay o no dinero, porque ya la gente va en torno a tener o no tener dinero. Pero es de nuestra escogencia, nosotros por eso tenemos voluntad, amén, y de nuestra diligencia saber cuál es ese propósito y cómo disfrutarlo, lo cual lo enseña Dios a través de su palabra. Por esta razón hoy quiero, hermanos, enfocarnos a entender cómo es vivir la vida conforme al amor de Dios, o como dice la Biblia, conforme a la gracia. A mí me gusta más decir el amor de Dios en lugar de la gracia, porque el amor de Dios se manifestó y su amor fue un regalo que recibimos todos. Algunos pues no lo han conocido, no lo han entendido, no lo quieren conocer. Y entonces la gracia es el amor de Dios manifiesto a la humanidad en la persona de Jesucristo. Es la manera de Dios enseñarnos su amor y lo que significa la vida que Él quiere para nosotros.
si lo entendemos, lo vamos a disfrutar. Entonces la gracia es un regalo que ninguno de nosotros merecemos, pero que a Dios le plació concedernos como lo es la vida eterna desde ya. La gracia no considera esfuerzo de la humanidad para otorgarla. Nosotros no tuvimos nada que ver en el asunto. No se basa en sacrificios que pudiéramos hacerlos, pero Dios no quiere eso. No se basa en pactos de los hombres con Dios para conseguirla, sino que es todo un plan diseñado, desarrollado y llevado a cabo en la persona de Jesús, que es Dios mismo tomando forma de hombre. ¿Y cómo lo hizo? Pagando Él por cada uno de los pecados de cada hombre y mujer que haya existido, exista y existirá en este mundo. Entonces la gracia o el amor de Dios enseña la diferencia entre lo que es malo y qué es malo, lo que de alguna manera nos ataca a nosotros mismos, nos derriba, nos merma, nos hace sentir indignos. Todo lo que atente contra nosotros es malo, que a veces nosotros somos como muy miopes en identificarlo, cayendo en la mentira de Satanás, usando argumentos como el que nosotros podemos vivir como nos plazca. Y entonces cada persona sencillamente toma un criterio propio y esos efectos de ese mal que permitimos en nuestra vida y que a veces le llamamos bien, al mal le estamos llamando bien, y esas consecuencias finales de vivir aceptando ese mal, participando del mal, pues simplemente lo vamos a recibir si no lo entendemos. Pero también nos enseña la palabra de Dios lo que es verdadero, lo que es puro, y a su vez los efectos y consecuencias de aplicarnos a esa verdad. Porque Dios lo que quiere para nosotros es bueno, amén, es bienestar. Entonces, pues, si entendemos todo lo que pasó allí en la cruz, y no me canso de decirlo, hermano, y tal vez usted me va a oír todas las veces diciendo lo mismo, pero es que esto es esencial, entender lo que pasó en la cruz, entender lo que Él hizo por nosotros en la cruz, entender lo que Él quiere que nosotros vivamos desde ya, y si entendemos quién es nuestro Dios, pues entonces vamos a vivir una vida con un propósito, con una intensidad diferente, con un objetivo diferente al que seguramente podamos tener. Entonces, debemos partir de lo básico, que es la realidad de que Dios es perfecto. Dios es apartado de todo mal. Él es sabio, Él es santo. Él es el que todo lo sabe y el que todo lo puede. Y por solo esas razones es que nosotros podremos confiar en Él. Ahora bien, en el mundo del creyente en Dios y Jesucristo, y estoy hablando de estas personas que de alguna manera se identifican con lo que enseña la Biblia, algunos viven su vida aplicándose a las leyes, pero no usándolas como un instrumento para su propia justificación. Es decir, cumplen o se esfuerzan por cumplir los 10 mandamientos para ser aprobados por Dios, y no lo usan tanto de esa manera, sino que lo usan como referencia para vivir apartados del mal, como una referencia para un estilo de vida. Es decir, esto me dice esto, voy a tratar y voy a procurar de vivirlo de esa manera. Ahora, pues obviamente preguntaríamos si eso está mal, y eso quisiera yo plantear, esta pregunta, porque sin duda alguna, muchas personas que creen en el amor manifiesto en la cruz, todavía no comprenden la diferencia entre vivir sujetos al cumplimiento de esas leyes y vivir la libertad de escoger una vida relajada, de paz, de seguridad, con base al entendimiento, al conocimiento de Dios como Padre y esa paternidad disfrutada como hijos. Bueno, yo espero que usted se aparte un momento de cualquier cosa y por favor se concentre, porque este tema necesita de atención, ¿sí? Porque tenemos que entender qué es lo que Dios quiere, cuál es la vida que Dios quiere para nosotros. Entonces, al principio existió leyes, pero entonces esas leyes fueron malinterpretadas. ¿Se puede vivir en santidad sujetándose a la ley? Entonces, vamos a despejar dudas y voy a tratar de establecer la diferencia, el contraste que hay entre la ley y la gracia. Amén. Vamos a usar la Biblia para eso. La siguiente escritura. Por favor, abra su Biblia. Si no tiene la Biblia a la mano, apunte, coja un papelito, una nota y tome nota de las escrituras. Si usted vaya allá y cuando vaya allá otra vez, pídale a Dios sabiduría y Señor, enséñame, enséñame.
ya escuché algo, pero quiero saber, quiero entender mejor. ¿Es cierto lo que me está hablando el pastor allí? Entonces pídale sabiduría a Dios, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 1. Ignoráis, hermanos, hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras vive. Ahora un par de comentarios antes de continuar. Cuando Pablo dice hermanos, ignoráis hermanos, está hablando a los mismos de la fe de él. Es decir, Pablo enseña la fe en Jesucristo y la razón por la cual hay que creer en Jesucristo. Entonces él enseña lo que pasó en la cruz, el plan de Dios, lo que sucede con las personas que aceptan esa verdad que se desató allí, esa victoria de Jesús sobre lo que era malo, sobre lo que es Satanás, el pecado y la muerte. Amén. Y entonces los llama hermanos. Y les dice, hablo a los que conocen la ley. Entonces, ¿quiénes eran los que conocían la ley? Pues los israelitas, a ellos les fue enseñado la ley. Amén. Entonces, hermanos, les hablo a los que conocían la ley. Es decir, dejaron esa costumbre de la ley, de seguir las leyes para creer en Jesucristo. Y ahora dice que la ley se enseñorea del hombre mientras vive. ¿Qué es enseñorearse? Pues es apoderarse, adueñarse. Amén. Entonces la ley se enseñorea de aquella persona mientras esta persona vive. Los que quieren, entonces mientras estemos en vida, los que quieren vivir sujetándose a cumplir la ley, solo les servirá mientras vivan. Pablo entonces sigue explicando y usa un ejemplo terrenal para enseñarles mejor lo que acaba de decir. Vamos al versículo 2, Romanos 7, 2, vamos a leer el 2 y el 3. Entonces dice Pablo, la mujer casada está ligada por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, él es libre, si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Creo que está claro. Ahora, pero déjeme darle un contexto aquí. El pueblo judío, hasta el día de hoy, muchos de ellos creen en el pacto que hizo Dios con ellos en el monte Sinaí, cuando fueron revelados los 10 mandamientos, como que estaban entrando en una unión marital semejante, amén, irrompible. Entonces Dios les promete a ellos de que Él va a ser para ellos su Dios y de que ellos van a ser para Él su pueblo. Y a esto le dan esa vigencia hasta el día de hoy, por lo que no aceptan que el ser cristiano o el creer en Jesucristo o ser seguidor de Cristo sea lo que Dios quiere para ellos. Entonces Pablo les enseña la justicia que Dios aplica mediante Jesús. Vuelvo e insisto, es Dios en forma de hombre, hecho hombre, porque ellos están casados según su pensamiento, según su creencia, ligados con Moisés y lo que pasó allí en la revelación de los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué fue lo que no entendieron estos hombres? Ellos conocen su historia, ellos conocen la promesa que Dios le hizo a Abraham y a su esposa, que no podían tener hijos y Dios les dijo que les iba a dar un hijo y que de esa descendencia le iba a ser una nación grande, poderosa, innumerable, que no se podía contar. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Concibieron, dieron a un hijo que se llamó Isaac. Isaac se casa, envejece, tiene otro hijo, se llama Jacob. Y de Jacob nacen las 12 tribus. 12 hijos tiene, se forman 12 tribus, se forma la nación de Israel. Cuando eso no había ley. Y ellos estaban concentrados en Dios. Pero resulta que los hermanos de José venden a José. José cae en esta desgracia, dura mucho tiempo por fuera. Él va a parar finalmente, estoy resumiendo muy rápido, él va a parar finalmente a Egipto y como ha sido sabio en descubrir o develar una visión del faraón, un sueño del faraón, entonces el faraón lo pone como segundo al mando de toda la nación de Egipto. Y esas revelaciones que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez a todo el mundo.
José, viene, se aplica a Dios y hace y construye y prevé y guarda y tiene para suplir los 7 años de escasez, no solo para los egipcios, sino para los demás. Entonces la gente acostumbraba a ir a Egipto a comprar alimentos y la familia de José pues no fue la excepción. Ellos llegaron a Egipto a comprar. José se da cuenta que son su familia, ellos no lo reconocen y él de alguna manera hace que ellos vuelvan y sean develado ante sus ojos que él es su hermano. Finalmente hubo perdón, revelación, bueno, en fin, y toda esta cuestión. Y se quedan a vivir allí y allí crece esta nación y se vuelve una nación grande. Y los egipcios los esclavizan y duran allí 400 y algo de años esclavizados. Por supuesto, las nuevas generaciones empezaron a aprender las costumbres de ellos. Entre eso la idolatría a otros dioses, se postraban ante imágenes creadas por ellos mismos para pedirles, en fin. Y cuando sienten el rigor de la esclavitud, de la opresión que les aplican los egipcios, claman a Dios, se acuerdan de Dios. Y Dios envía a Moisés y los saca al desierto. Y es allí cuando Dios se les revela y les muestra su poderío, su misericordia, su amor. Les cubre de noche, les cubre de día, los guía por el desierto, les provee para sus necesidades. No tienen ninguna cosa, espanta a sus enemigos, los derrota. Pero ellos quedaron acostumbrados a lo que tenían y querían volver. Y entonces Dios, ¿qué hace? Les revela los 10 mandamientos. Sube Moisés, escribe la tabla. Dios escribe en la tabla los 10 mandamientos. Moisés vuelve, se los enseña, pero ellos en lugar de entender la necesidad de este Dios Salvador, lo que hacen es una apariencia, viven una apariencia. No hay un cambio interior que los aproxime a Dios y que ellos entiendan esa necesidad de ese Salvador. Entonces Pablo lo que hace es eso, enseñarles, ustedes ya conocen eso, ustedes han vivido por eso, aplicándose a estas leyes y haciendo todos estos procedimientos en el templo, pero ahora hay una justicia que Dios aplica a través de Jesucristo. Vamos a la Biblia otra vez y vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 17. Juan 1, 17. Y dice esto, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Fíjese el contraste que hay aquí. Moisés es el mediador para traer la ley. Jesucristo es quien trae la verdad y quien trae el regalo merecido. Entonces Jesucristo fue manifestado como el Hijo de Dios y la Biblia dice de él lo siguiente que le pido por favor escuche con atención. Tome nota, Hebreos capítulo 7, vamos a leer del versículo 1 al 4. Hebreos 7 del 1 al 4. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, quien salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo, a quien dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ahora, esto es atrás, no existe todavía ese pueblo, no existe la ley. Y Abraham reconoce a Melquisedec como el del sacerdote, el del Dios Altísimo, y le entrega diezmos. Fue algo voluntario. Él quiso bendecir a este sacerdote. Entonces el Hijo, dice la palabra, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién es el Hijo con H mayúscula? Pues es Jesucristo. Amén. Si usted mira el contexto de lo que estamos leyendo en Hebreos, pues se va a dar cuenta de que allí está hablando de Jesucristo. Amén. Entonces, ese permanece para siempre. Ningún otro tiene este privilegio. Melquisedec es tipo de Jesús. ¿Qué es esto?
Es un prototipo, es un ejemplo de Jesús a quien Abraham reconoció y dio diezmos de todo, aun cuando todavía la ley no existía. Ahora, otro punto que tenemos que tener en cuenta aquí, la ley, si ya entendimos lo que dijo allá Romanos, la ley no es vigente para siempre, no se cumple para siempre. Volvamos allá a Romanos. La mujer queda libre de la ley cuando su esposo muere. La ley dice que ella no podía separarse de su marido porque si lo hacía y se juntaba con otro era declarada adúltera. Y eso en aquel tiempo significaba la pena de muerte. ¿Amén? Ahora bien, dejamos claro que la ley, como los mandatos o requisitos de Dios, no caducan, no desaparecen, no mueren. Así que si la ley no caduca, no muere, la mujer está ligada a su marido ¿hasta cuándo? Hasta que se cumpla. Es decir, hasta que el marido muera. Cuando el marido muere, ella de inmediato ya no está sujeta a esa ley, pero puede unirse a otro. Amén. Y esto también es una metáfora. Pero una vez el muerto, la ley sigue su camino aun cuando ella ya no tenga marido. Sin embargo, al no tener marido porque murió, ella queda libre de esa ley. Pero si ella vuelve a casarse, entra a la ley. Vamos a descubrir esto de otra manera. Si el marido no muere, pues existe la posibilidad de que ella sí muere y también queda libre de la ley, pero él no, si vuelve a juntarse con otra mujer como esposo, pues queda sujeto a la ley. Y entonces, dice Romanos, otra vez, vamos allá, capítulo 7. Y vamos a leer versículos 3 al 4. Porque Pablo lo que hace es, a través de este ejemplo, enseñar lo que significa cuándo termina la ley para esta persona. Así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido no será adúltera. Pero escuche el 4. Así también vosotros, hermanos míos. Vuelve Pablo y se refiere a quiénes, a los judíos que estuvieron en la ley, que ahora están en Cristo. Así también vosotros, hermanos míos, se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que llegareis a ser de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Entonces, fíjense cómo Pablo lo explica. En Cristo, el que cree en Cristo, en lo que Él hizo por él, para que no fuese condenado, lo libera de la consecuencia de la ley. La ley muere para ellos, los que creen, en la muerte de la cruz. Amén. Pero al resucitar, se unen a Cristo y entonces se acogen a la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La gracia, el amor de Dios. ¿Con qué fin? Para que demos fruto para Dios. Amén. Ya vamos a entender mejor esto. Por medio del cuerpo de Cristo, del sacrificio en la cruz, la humanidad entera fue muerta a la ley. En otras palabras, ya no tienen que vivir bajo la condenación de violar alguna ley o mandamiento porque la violación de uno de ellos implicaba la muerte. Entonces, en otras palabras, mi querido, usted puede vivir como usted quiera, pero ya Cristo hizo algo por usted. Usted lo que necesita es entender qué hizo. Amén. Pero ya lo hizo. Entonces, Él no va a hacer otro sacrificio, ya lo hizo. Usted lo que necesita es entender que Él por usted crea en Él o no, es una realidad que Él murió para que usted fuera libre de la condenación si peca. Pero esto no es libertinaje, porque ya vamos a entender la razón del por qué. O sea, Jesús con su muerte y resurrección causó la potestad de ser hijos de Dios y no más esclavos de la ley. El ser hijos de Dios porque Él hizo morir la ley mediante el cuerpo y
para que seamos de Él ahora, como lo explicaba Pablo en el ejemplo de la mujer. El ser hijos implica, por lo tanto, obedecer al Padre, pero el espíritu es diferente. Déjeme darle un ejemplo, a ver si puedo explicar esto y puedo hacer que usted entienda. Un padre, usted tiene un padre o hay una persona que tiene un padre que es rico, nuestro Padre Dios es rico, Él es el creador de todas las cosas, Él es dueño del oro, de la plata y de todo lo creado. ¿Amén? Entonces, un padre tiene un negocio y ese negocio es grande y tiene muchas sucursales y todo. Y le da ese negocio a su hijo para que él lo administre y se encargue de él. ¿Sí? Y el hijo se hace cargo de él. El hijo va y se hace cargo, pero obedece de manera diferente a su padre, que como si fuera alguien contratado para hacer un oficio dentro del negocio. Es decir, él va a obedecer a su padre diferente a como un empleado que se le paga por un trabajo obedece a su jefe. La obediencia del empleado al jefe va condicionada a un esfuerzo por el cual se le paga. La obediencia del hijo al padre ya no es porque se le paga, sino por amor al padre y porque en última sabe que esa es su herencia. Su padre ha trabajado y ha conseguido esto para dárselo a él. Entonces se lo entrega y le dice, ahora encárgate tú, y él debe entender el amor del padre, lo que hizo por él y que se lo está entregando para que haga a su hijo que lo coja, lo tome y lo administre. Eso no pasa con el empleado. Amén. Entonces el espíritu es diferente. El empleado responde porque le toca, el hijo responde porque entiende el amor de su padre y lo que le ha dado. Entonces la ley le fue revelada a Israel porque no entendieron el amor de Dios que los había liberado, provisto de toda necesidad, y no correspondieron a ese amor. Dios les había prometido un pueblo, lo cumplió. Dios les había prometido provisión, lo cumplió. Dios les prometió protección, lo cumplió. Pero ellos no entendieron que necesitaban a Dios, a ese Salvador que les daba todo. Ellos creyeron que tenían que seguirse esforzando para seguir adelante y no entendieron cómo vivir en el estilo de vida que Dios quiere. Así que por medio de la ley, Dios les reveló su condición perdida de pecado para que ellos entendieran que necesitaban de ese Salvador que era Él mismo. ¿Ven? No lo hicieron así. No lo hicieron así, nosotros tampoco lo entendemos. O sea, una persona normal, natural, que no ha estudiado la Biblia, que no cree en la Biblia, que le importa un bledo la Biblia, pues sencillamente no entiende lo que Dios hizo por él, no lo conoce y no lo disfruta. No lo puede disfrutar, no está viviendo esta vida conforme al amor de Dios sobre sí mismo, sino que está viviendo su vida con base en su propio esfuerzo, en su propio egocentrismo, sin ninguna solidez, sin saber siquiera para dónde va, con ansiedades, con una cantidad de cosas que simplemente le producen él vivir en medio de este caos que está el mundo. Entonces es lo que pasa inclusive con las personas que también viven sin ninguna ley más que la de ellos mismos. No necesitan de nadie ni de nada y son suficientemente buenos según su criterio y ellos por lo tanto están bien. Y eso en últimas es un autorreconocimiento a su propio ego y justicia en sí mismos. No entienden que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No entienden el sacrificio que se hizo para perdonar sus pecados, por lo tanto no entienden para dónde van. Ahora, Dios nos dio a Cristo para que fuera nuestro Salvador. ¿Qué significa? Que ya tenemos a otro esposo con el cual nos podemos casar porque el anterior, la ley, murió en la cruz. Jesús cumplió la ley para ir a la cruz y resucitar a fin de que fuésemos liberados de sus consecuencias si nos hubiéramos unido a Él todavía estando atados a ella. Ahora, al principio dije la ley no muere para aquel que simplemente desconoce la gracia. Entonces se le aplica la ley. Y como violó la ley, entonces el violar la ley, la consecuencia de violar la ley o de pecar es muerte. ¿Amén? ¿Qué es muerte? No estamos hablando de la muerte del cuerpo, estamos hablando de la separación eterna de Dios.
Usted imagínese viviendo a merced del maligno, de sus propios deseos, de su propio pecado, por la eternidad, sin tener paz, sin tener sosiego, sin tener, etcétera. Pero ahora imagínese la vida junto a Dios, que ha creado todas las cosas para que las disfrutemos y quiere una vida mejor para nosotros. ¿Qué es lo que queremos? Ahora, Él muere y resucita para que estemos casados con Él, para que por medio de la fe, escuche, solo la fe, creer en lo que Él hizo, entender lo que Él hizo, el amor depositado en lo que Él hizo, nosotros podamos unirnos a Él. No es por más. Usted no tiene que hacer esfuerzo, no tiene que hacer sacrificio, no tiene que hacer pactos, no tiene que llevar más plata a la iglesia. Pero si lo entiende, usted va a hacer, si usted entiende la palabra de Dios, usted va a hacer las cosas que acabo de mencionar de otra manera. Entonces, estando unidos a Jesús, podemos vivir la vida que Él nos ofrece y enseña. Y así como dice al final del versículo 4, Romanos 7:4, demos fruto para Dios. Volvamos al matrimonio como ejemplo. En el matrimonio el fruto son los hijos. ¿El fruto de qué? No solo de una unión corporal, porque todo empieza por una propuesta de amor, a la que se responde por amor. Y esto es fe, porque el amor es pura fe. ¿Amén? No son emociones, no es solo, las involucra, pero no son eso, es una decisión. ¿Amén? Entonces la unión y el producto de eso son los hijos, es vida. Entonces, pero producto normalmente de la práctica del amor en todos los aspectos, no solamente la experiencia física. En la vida con Jesús, ¿cuál es el fruto? Porque hay que dar fruto para Dios. Es disfrutar de la presencia de Dios solamente por fe. Mire esto, viendo el resultado de la fe en su palabra, cuando nosotros obramos conforme a ella. Entonces, cuando usted aplica una enseñanza, cualquiera sea, que Dios le ha dado, y usted lo hace a pesar de que su lógica, su capacidad, su poder, su orgullo, su vanidad le dice que no, y usted lo hace, va a comprobar cómo esto es bueno para usted. Y cuando usted lo hace así, conforme a su palabra, entonces usted comienza a ver el resultado de esa relación. Comienza usted a dar fruto. Pensemos en el matrimonio otra vez. Una pareja que se ama, que se hablan, que se escuchan, que comparten experiencias, que creen mutuamente en lo que el otro dice, llegan a dar fruto, su máximo fruto, que son los hijos, y esto a la vez es placentero. Lo mismo puede pasar en la relación con Dios. Si yo sé lo que Él dice, si yo sé lo que Él quiere, y entiendo que no me miente, que no puede hacerlo porque es perfecto, que solo me ama y quiere lo mejor para mí, que si hago como me dice, voy a dar un fruto placentero para mi propia vida, porque Dios solo quiere lo mejor para mí. Es una vida renovada. Usted ya no sigue sus instintos, sus criterios, su inteligencia, sino que usted aplica la sabiduría de Dios que le dice cómo actuar a pesar de que sus emociones, sentimientos, orgullo y vanidad y lo que sea, le dicen que no lo haga, no lo haga. Entonces, si usted lo hace, comienza usted a renovar, a entender por qué Dios le dice que lo haga, porque eso es bien para usted. Y con base en principios reales y generosos donde ese egoísmo y ese egocentrismo y ese orgullo no tienen cabida. Es una vida centrada en Dios. Si creemos en lo verdadero, en lo que realmente es vida conforme a Dios la diseñó, y si vivimos apegados a esa verdad, entonces lo que recibiremos es lo que todos anhelamos, pero que no vivimos, porque estamos inmersos en maldad, en violencia, en corrupción, en inmoralidad, en egoísmo, etc. Todo esto acarrea una gran cantidad de pensamientos, emociones y sentimientos que al final solo nos van a generar más mal. Si Jesucristo es su Señor, en quien usted ha depositado toda su vida, toda su confianza, en quien realmente usted piensa, y escuche, piensa, no porque usted dice Jesús, 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 sino piensa cuando usted recuerda su palabra porque la conoce y usted entonces se deja guiar por esa palabra y actúa conforme a esa palabra, eso es pensar en Jesucristo.
Si Jesucristo es para usted la roca donde usted se apoya en todo momento, es decir, usted va a lo que Él le ha enseñado para proceder y en toda circunstancia de su vida usted recuerda lo que Él le ha enseñado para pasar a través de ellas, entonces, solo entonces puede usted decir, como lo dijo Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. En otras traducciones está regocijaos pues en el Señor, regocijaos. Entonces, disfrute de su amor, de conocerlo, de sus promesas que se hacen realidad cuando usamos lo que nos ha enseñado, cuando lo ponemos en práctica. No solo seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Y para terminar, miremos otra vez en Romanos, vamos al capítulo 7 y vamos a leer los versículos 5 y 6. Romanos 7, 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos mediante la renovación del espíritu y no mediante la antigüedad de la letra. Ahora déjeme explicarle un tricito esto. La expresión en la carne significa bajo la ley de Moisés, como el próximo versículo lo explica en contraste. Pero ahora estamos libres de la ley. Entonces en la carne es estar bajo esa ley. Amén. Entonces Pablo, ¿qué hace? Se refería a los hermanos judíos que habían estado bajo la ley de Moisés, pero que ahora han depositado su fe en Cristo. Entonces por eso habla de cuando estábamos en la carne. Se usa la expresión en la carne porque la ley de Moisés era un pacto carnal, es decir, un pacto con la gente que era descendiente de la carne de Abraham, descendientes de Abraham, y habían sido circuncidados sus carnes como señal de ese pacto. Las pasiones pecaminosas que eran por ley son esas nuestras pasiones, de por sí no son malas, ni tampoco nos vienen porque simplemente la ley existe, sino son malas porque cuando ellas nos conducen a hacer cosas que la ley prohíbe. Entonces dice, por la ley significa aquí por la violación de la ley, las pasiones de uno le conducen a cometer algo que es violación de la ley y esa violación de la ley nos ponen bajo la sentencia de muerte, pues la paga del pecado es muerte. Por eso, Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 6, dice que la letra, refiriéndose al viejo pacto, es decir, la ley de Moisés, mata, mas el espíritu, el nuevo pacto, vivifica. Amén. Bajo la ley sola, el hombre se encuentra condenado a muerte. ¿Por qué? Porque peca, porque viola la ley constantemente. Está condenado a muerte, no muerte física, muerte espiritual, separación de Dios eternamente, es mucho más trascendental. Por eso la ley, la letra, la ley escrita en tablas, mata. Pero bajo la gracia de Dios en el Evangelio, bajo el amor de Dios manifiesto en Jesucristo, el hombre pecador encuentra el perdón de sus pecados y como consecuencia obtiene vida. Vida por siempre, es vivificado. Por eso dice que el Espíritu Santo en el Evangelio vivifica al que estaba muerto en el pecado. Es lo que en otras palabras encontramos en los evangelios y principalmente en las cartas de Pablo como el nuevo nacimiento o nacer de nuevo. El fruto de regocijarse o alegrarse en el Señor es el nuevo nacimiento que produce el que ahora nos sea revelada la verdad de Dios por medio del Espíritu Santo, y eso es vivir esta vida conforme al amor de Dios. Bueno, yo espero que haya podido ser claro y que usted haya podido entender esta enseñanza, porque ese es el objetivo, que se pueda entender, amén, y podamos disfrutar de todo esto, porque Dios creó todo esto para nosotros, hermano. Es decir, podamos entender
que no es conforme a nuestro esfuerzo, sino es conforme a lo que Él hizo por nosotros, para que podamos ser perdonados, para que podamos descansar de la culpa, descansar del castigo, pero a la vez entendamos el amor de Dios sobre nosotros, que fue manifiesto allí porque Él ocupó el lugar que nosotros debíamos ocupar en la cruz. Amén. Simplemente para enseñarnos qué es lo que Él quiere para nuestro bienestar, cómo sujetarnos a Él. Amén. No es una vida de libertinaje, no es vivir una vida religiosa, es vivir una vida de acuerdo a lo que Él enseña, por amor a Él, en obediencia a Él por amor, amén, porque ahora somos sus hijos y entonces podemos disfrutar de esas promesas aún desde ya. Bueno, pero si acaso, si de casualidad no hay alguna inquietud, pues si quiere escribirme aquí, por favor hágalo a esta dirección del correo para poderle contestar. Amén. Y damos gracias a Dios por las personas que nos ayudan, que nos animan, que están con nosotros, que nos apoyan de alguna manera económicamente y bueno, en fin, con sus oraciones y toda esta cuestión. Damos gracias a Dios por su palabra, por enseñarnos su palabra y la revelación de su palabra, porque ahora somos sus hijos y porque, Señor, estamos creyendo lo que nos enseñas y entendemos que tu palabra es verdad y es vida para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú no eres hombre para mentir ni para arrepentirse. Al contrario, tú, Señor, tomaste forma de hombre para traernos a libertad. Ayúdanos, ayuda a nuestra fe, Señor. Ayuda a vencer estos obstáculos de incredulidad en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús y pido especialmente por las personas que están enfermas, Papito Dios. Yo sé que esa no es tu voluntad para ellos, pero entendemos que nuestros cuerpos se deterioran por una u otra razón. Solo te pido, Señor, que si tú quieres nos permitas descansar en paz, que nos permitas vivir tu sanidad, porque tú la venciste en la cruz, tú venciste enfermedad en la cruz. Y tú quieres, Señor, que no suframos. Y por eso te pido, restaura nuestros cuerpos, los cuerpos de las personas que están sufriendo de alguna enfermedad. Expulsa, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, toda enfermedad de sus cuerpos, cualquiera sea su nombre. Restaura estos cuerpos y permite que ellos, Señor, levanten sus brazos a ti como el leproso, aquel que volvió, Señor, agradecido a dar gracias por haber sido sano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.